Pero antes de la guerra, David consulta al Señor y le dice: «Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano». Y el Señor respondió a David: «Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano». Entonces tenemos una característica de David y principio básico: consultar al Señor, lo cual refleja humildad. Hagamos un contraste con Saúl. Él terminó buscando a una divina para despertar el espíritu del profeta Samuel muerto y consultar porque ya no escuchaba la voz de Dios, en vez de arrepentirse y restaurar su relación con el Señor y buscar su respuesta. Pero David estaba en constante comunión y no aseguraba o daba por sentado que Dios estaba con él. Esa es la sensación que percibimos al leer los Salmos. Se reconoce pecador constantemente e inmerecedor de la compañía de Dios, y por eso le pide una y otra vez que no lo abandone. Va a tener otra guerra contra los filisteos y volverá a consultarle a Dios, y Dios le dará una estrategia de batalla con lo que ganará frente a los filisteos. En el capítulo 6, David intenta llevar el arca del Señor a la capital del reino. El último episodio que vimos con el arca fue en 1 Samuel, cuando los hijos de Eli llevaron el arca a una batalla contra los filisteos, pensando que tenerla aseguraba la victoria. Pero los filisteos se llevan el arca, la ponen en el templo del dios Dagón, y Dios los invade de plagas, por lo que devuelven el arca. Y ahora David quiere llevarla a la capital del reino. Sin embargo, pasa lo siguiente: ponen el arca en un carro conducido por bueyes, y al ser el camino inestable, los bueyes tropezaban. El arca se balanceaba, y entonces un hombre llamado Usa, en su intento de salvarla para que no caiga, toca el arca y muere. Un hombre muere por tocar el arca, y la razón es que Dios había estipulado en los libros de la ley cómo llevar el arca sagrada, no sobre animales, sino sobre los hombros de sacerdotes consagrados a él. David, atemorizado, la dejó en casa de un hombre llamado Obed-Edom por 3 meses, y luego David, al enterarse que Dios había bendecido a Obed-Edom, vuelve a llevarla a Jerusalén entre danzas, de las cuales David era el más entusiasmado. Existen varios coritos que detallan este momento en el que David se deleitaba en la presencia del Señor con toda su fuerza. Y Mical, la hija de Saúl, lo menosprecia, pues él era el rey. Pongamos atención a la respuesta de David ante el menosprecio de Mical en el verso 21 de este capítulo 6. «Fue delante del Señor que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Otra característica de David es que su posición no afectaba su búsqueda a Dios. Estamos en la etapa clímax de mayor auge del reinado. En el capítulo 7, Dios le dará a David la promesa de una dinastía eterna. Después de que Dios le había dado paz a sus alrededores, David mira su palacio y dice: «Yo habito en casa de cedro». Y el arca de Dios está entre cortinas. La madera de cedro era muy cara. Aquí a David le surge la idea en su corazón, la necesidad incluso de hacerle una casa al Señor. En el verso 5 de este capítulo, Dios envía al profeta Natán a decirle: «Tú me has de edificar una casa para que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Siempre he andado en tienda y el tabernáculo». El Señor le dice que Él le hará una casa. Escuchemos este importantísimo verso que nos ayudará a entender el resto de la historia en el libro más vendido. «Asimismo te hace saber el Señor que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino».
Salomón, su hijo, será quien construya el templo. David le dejará todos los planos, material, incluso, según los comentarios, David procuró en su reino ahorrar lo máximo de dinero, prohibiéndose de lujos para poder recoger y construir el templo del Señor. Más adelante dice en el verso 16, «Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». La respuesta de David es hermosa, un reflejo de humildad y de preguntarse quién era él para recibir tal promesa. En el verso 18 él dice, «¿Quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aunque ha parecido poco esto, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir». Esta promesa de un rey eterno que vendría de su familia se repitió una y otra vez a David, a Salomón, en los Salmos, por los profetas Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías y Zacarías. Esto abarcaría un periodo de 500 años. Hasta que llega el anuncio a María, que era de la familia de David, que de su vientre nacería el Mesías. Y aquí en este famoso anuncio que hace el ángel Gabriel se recalca también el cumplimiento de esta promesa. Lucas capítulo 1, verso 30 al 33. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A partir de aquí el reino de David se establece mucho más. David logra someter a los filisteos en el capítulo 9, vence a los amonitas, a los sirios en el capítulo 10, a los edomitas, amalecitas y todas las naciones vecinas. Y en todo lo que hacía, Dios estaba con él. En el capítulo 11 hallamos una de las más grandes inflexiones del reinado de David. David va a adulterar con Betsabé, la esposa de uno de los hombres de su ejército, y a instigar el asesinato para tapar el adulterio. Estaba en épocas de guerra. David decide no salir a la batalla y quedarse en el palacio, así que sale a la terraza y ve a Betsabé, mujer de Urías, bañarse. Le parece hermosa, la manda a llamar, se acuesta con ella, la mujer queda embarazada. David intenta ocultar su pecado, manda a llamar a Urías, trata de convencerlo de que se acueste con su mujer, pero él dice que no puede hacer eso, disfrutar sabiendo que su gente está en una guerra, por lo que David, al no poder convencerlo, instiga un asesinato. Envía una carta con el mismo Urías al líder del ejército para que lo pongan en primera fila de batalla. Luego de la muerte de Urías, toma a Betsabé por esposa, llega el profeta Natán y le hace ver el mal que había hecho. David inmediatamente se arrepiente, y es que la diferencia de David con otros personajes de la Biblia es que él se arrepintió, reconoció su pecado. Sin embargo, la consecuencia a su pecado era inevitable. No se apartaría de su casa la espada. Y así fue. El hijo de Betsabé con David muere. Va a haber un descontrol total con sus otros hijos. Amnón viola a Tamar, su hermana. Absalón, hermano de ambos, asesinó a Amnón en venganza y luego lidera una rebelión, un ataque de estado contra David su padre. Y en público se acuesta con las mujeres de David. Esta fue una consecuencia explícita. Dios le dijo que lo que él había hecho en secreto con Betsabé, él lo haría en público. Esto nos deja un principio. No creamos que podemos pecar y salirnos con la nuestra. El pecado es como las deudas en una tarjeta de crédito. Quizás no vas a pagar en ese mismo instante, pero tendrás que hacerlo. En 3, 6 o 12 cuotas, pero tendrás que hacerlo. Del capítulo 13 al 21 se van a desarrollar todas las aflicciones de David. Absalón sabía que Salomón sería el sucesor de David como rey, y de ahí su esfuerzo para robarle el trono a su padre David.
A juzgar por el espacio que se dedica a la historia de Absalón, parece que fue una de las cosas más conflictivas en el reinado de David. Implicó la defección de algunos de los consejeros de David y le quebrantó el corazón. Sin embargo, Absalón acabó al final muerto y David volvió a su trono. Luego se produjo la sublevación de Seba, un hombre de la tribu de Benjamín que pone en contra de David a Israel, a excepción de la tribu de Judá, en el capítulo 20. El intento de usurpación de Absalón debilitó el control de David sobre el pueblo, así que Seba hizo otro intento de tomar el reino. Durante este periodo, los filisteos también se levantaron nuevamente en el capítulo 21, pero David volvió a salir victorioso. En 2 de Samuel 22 encontramos el cántico de liberación de David. Aquí, como en muchos salmos, David manifiesta su inalterable confianza en Dios y su gratitud por su cuidado. Este capítulo corresponde al Salmo 18, prácticamente es el mismo salmo. El cántico inicia así: David alzó al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. El Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. En el capítulo 23 se relatan las palabras finales de David, una poesía o salmo que retoma la promesa de Dios de una descendencia, su confianza en Dios y lo que Dios haría con los impíos. También en este capítulo se hará una descripción de los hombres valientes que David tenía en su ejército. ¿Qué lo hizo especial a David? ¿Por qué seguimos leyendo sus salmos? ¿Por qué sus poesías y cantos son una inspiración cuando nos sentimos tristes, angustiados? Si él pecó y no fue perfecto, ¿cómo Dios dice que podría tener un corazón conforme al de él? ¿Qué realmente lo hizo especial? Dentro de nuestra carne está nuestra concupiscencia y esa continuamente nos lleva a pecar, a fallarle a Dios. Incluso Pablo el apóstol lo dijo: hago lo que no quiero hacer, pero está en nosotros reconocer que le fallamos o no. Eso es lo que hizo diferente a David. Saúl falló y no reconoció nada, aseguró haber obedecido a Dios cuando no lo había hecho. En cambio, David falló y se postró y reconoció su maldad. E incluso escribió el Salmo 51 luego de haber escuchado al profeta Natán, que dice lo siguiente: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. Otra característica de David es que nunca se quejó por el juicio que le sobrevino. ¿Cuántas veces nos quejamos y atentamos contra Dios y le decimos ¿por qué? ¿Pero acaso Él no es justo y su juicio justo y nosotros pecadores? Continuemos un poco más con el Salmo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Volvamos al capítulo hilo entre estas dos secciones de Samuel, el canto de Ana en el capítulo 2 de Primera de Samuel, donde hace una diferencia entre los altaneros orgullosos y los humildes. Y eso justamente es lo que diferenció a David. Sí, él pecó, la embarró, pero reconoció su pecado.
¿Qué hizo que David